Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor, a quien siempre sea la gloria, la alabanza, el reino por toda la eternidad. Hoy es día de estudio bíblico y vamos a aprender la palabra del Señor. El tema que hoy vamos a aprender es ayudándonos unos a otros. Vamos a la Biblia de libro de Éxodo, capítulo 17, versículos desde el 9 hasta el 15. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro buen Dios. Dice la palabra de nuestro buen Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 11 al 15. Dice la palabra de nuestro buen Dios. El 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando él alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Oremos, por favor. Amado Padre, creador del cielo y la tierra, bendito seas tú, Señor. Tú eres el eterno Señor, el eterno Padre. Tú eres quien, Señor, nos das la gracia para vivir y sostenernos en esta vida. Permítanos, Padre, abrir tu palabra, meditar en ella, gozarnos de tu presencia. Señor, tener el privilegio de ser instruidos a través de tu bendita palabra. Úsame, Dios, como un instrumento para que la palabra tuya, Señor, corra a través de mi boca, para que pueda presentarlo delante de tus santos, para que tu pueblo, Señor, pueda recibir el mensaje de tu palabra. Señor, tu presencia sea con nosotros, vivifícanos con tu palabra, úsame como un instrumento, te lo pido y te lo ruego, rogando de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema en esta noche se llama ayudándonos unos a otros. La palabra de Dios, hermanos, hoy nos ayudará a entender que en el camino cristiano nos necesitamos unos a otros para poder pelear las batallas espirituales y también las batallas de la vida. Muchas veces cuando nosotros los cristianos olvidamos esa gracia, olvidamos, hermanos, uno de los deberes de los cristianos es ayudarnos unos a otros en las distintas áreas que la vida nos da, es cuando, hermanos, el enemigo tiene ventaja sobre nosotros. Y hoy el Señor, a través de esta historia, nos ayudará a entender la importancia de ayudarnos unos a otros. Hay un cuento, una fábula de un león y un ratón. En cierta ocasión, dice, había un ratón que tenía mucho miedo. Este ratón, se burlaban los animales de la selva del ratón porque era un ratón que tenía mucho miedo. Una hoja caía y ya tenía miedo, ya estaba temblando. Y entonces, como se burlaban todos los animales de la selva, se fue hacia el león, el rey de la selva, y el rey león había recién comido y estaba durmiendo.
Y él, para ostentar de que no tenía miedo y que en verdad es fuerte y valiente, se subió encima del cuerpo del león. Y cuando estaba arriba, hacía que todos le miraran, los otros animales que estaban lejos, que es un valiente y que no tiene miedo. Y en eso el león se levanta y sacude su melena y el ratón cae frente a él, y entonces el león está justo para comérselo, devorarlo, y el ratón le dice, un momento, le dice, mira, no quería estar en tu cuerpo, mira, todos me tratan mal, porque yo tengo miedo a todo, le dice, y por eso me atreví a subir a tu cuerpo para demostrar de que yo soy valiente, le dice. Por favor, no me comas, yo te puedo ayudar alguna vez en tu vida, le dice. Y entonces el león le dice, ¿tú me vas a ayudar a mí hoy, ratón? Tú eres un bocado de mi comida y ya no estás. ¿Cómo me puedes tú ayudar si yo soy el rey del león, el rey león? Yo soy el rey de la selva. Tú no me puedes ayudar, le dice. Pero después el león, como ya estaba satisfecho, había recién, como dice, comido, no tenía ganas de comer, y le dice, ya, váyate, le dice así. Y el ratón se va. Pasado un tiempo, el león estaba caminando y no se dio cuenta que había una trampa que habían dejado los cazadores, y cayó en una red donde el león quedó atrapado. Ningún animal podía ayudarle. Y de pronto, como dice, al día siguiente los cazadores van a venir. ¿Qué animal ha caído en la trampa? Y el león había caído en la trampa. Y de pronto viene este ratón y le ve al león que está colgado en esa red. Él va corriendo, sube, y como el ratón tiene dientes bien finos, empezó pues a mascar toda esa red hasta que logró romperlo, y el león quedó libre. Y entonces el león escapó de la mano de los cazadores, y cuando ya estaba el ratón con el león a solas, entonces el león le dice al ratón, mira, yo te había subestimado, yo pensaba que tú nunca me podrías ayudar, pero ahora me doy cuenta que en la vida necesitamos de todos. Tú, siendo el más pequeño, me has ayudado, que soy el rey león, el rey de la selva. Gracias, ratón, me has ayudado, me has salvado la vida. Ahora, de aquí en adelante, tú serás mi hombre de confianza, le dice en la selva, y ahora nadie te podrá hacer nada. Y de ese momento, el león y el ratón fueron buenos amigos. Cuando uno a veces lee estas historias, cuentos, a través de las fábulas de Isopo, uno piensa y medita. Muchas veces nosotros no consideramos que alguna vez necesitaremos de otros, porque a veces nos sentimos que somos tan fuertes y sentimos que somos lo máximo o tenemos todas las ventajas, y pensamos, bueno, no necesito de otros. Así que a veces pensamos que solo las personas que son fuertes nos pueden ayudar, y no necesitamos del más pequeño. No. En la vida cristiana, hermanos, necesitamos de todo. Si vamos a luchar la vida cristiana, nadie es, hermano, como dice, está excluido de que podría ser un instrumento en nuestra vida para ayudarnos y sostenernos. A través de mi vida cristiana he podido ver, hermanos, que distintas personas en las maneras menos pensadas, el Señor ha usado para ayudarme, para bendecirme, para fortalecerme, para alentarme, para motivarme, para que yo pueda seguir adelante. Nunca pensemos, hermanos, que no necesitamos de otros. Muchas veces cuando alguien está en buena condición, es cuando a veces entra el orgullo, y entra en ese momento, como dice, esa naturaleza humana que a veces nos hace pensar de que somos, como dice, invulnerables, y que somos tan fuertes y que no necesitamos de otros. Pero no es así. En la vida cristiana necesitamos acompañarnos de amigos, de hermanos en Cristo, que nos puedan ayudar y fortalecer. Así que Dios, a través de esta historia, nos va a enseñar verdades que nos pueden ayudar, hermanos, a considerar, para que entendamos
que la vida nos necesitamos unos a otros siempre. De repente no en el tiempo que tú pensabas y de repente no esa misma persona, habrá otra persona que Dios usará para poder ayudarte y poder darte victoria en las distintas etapas que la vida nos da. Hermanos, la palabra de Dios nos cuenta de que, hermanos, Israel estaba peleando con Amalek y Moisés, por mandato de Dios, había mandado a Josué a poder, como dice, pelear con Amalek. Y entonces, estando en guerra, él dijo que iba a ir a la cumbre y desde ahí él iba a pelear por Israel. Entonces Moisés levantó sus manos y cuando él levantó sus manos teniendo ahí la vara de Dios, hermanos, él estaba arriba su mano y dice la palabra de Dios que cuando él levantaba su mano, entonces el pueblo de Israel, dice, tenía victoria, estaba ganando, estaba prevaleciendo. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, entonces Amalek empezaba a ganar la batalla. Y entonces vemos que aquí el siervo de Dios, cuando levantaba su mano, el pueblo ganaba, y cuando él bajaba la mano, el pueblo perdía. Entonces también nos cuenta que Dios había enviado a la cumbre no solo a Moisés, sino que envió también a Aarón y también envió a Hur. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés estaba así, se cansó. Llegó un momento que no solo estaba bajando sus manos y ahí prevalecía Amalek, sino dice que la palabra de Dios que Moisés se cansó. Y entonces Aarón y Hur eran dos hombres de Dios que estaban con él, buscaron una piedra y lo hicieron sentar a Moisés y después Aarón agarró un brazo y Hur agarró otro brazo y los dos estaban arando para que ese brazo no baje, para que ese brazo se mantenga. Y cuando ese brazo se mantenía, dice, hasta que se fue el sol, hermanos, Israel prevaleció, Israel ganó, Israel tuvo la victoria, porque estos guerreros de Dios, Moisés, Aarón, Hur, estaban ahí peleando las batallas, hermanos, para que Israel pueda ganar la batalla del Señor. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Dios nos cuenta esta historia? ¿Qué nos quiso enseñar el Señor con esta verdad? Sabes, en verdad Dios nos muestra algo interesante, cosas que debemos aprender de la vida para que consideremos, hermanos, y en verdad empecemos a pelear las batallas, no confiando en nuestras fuerzas o capacidades. Así que la primera cosa que el Señor nos va a enseñar aquí en esta historia, hermanos, lo encontramos en el 17:11, donde las batallas de la vida no solo son batallas, como dice, terrenales, sino son batallas espirituales. Entonces, la primera cosa que el Señor nos quiere enseñar, hermanos, es que no solamente son batallas terrenales las que enfrentamos, sino que también son batallas espirituales. En el libro de Éxodo capítulo 17:11 nos dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Cuando él bajaba su mano, dice, prevalecía Amalek. Entonces Dios, hermano, nos dice que cuando el siervo de Dios bajaba sus manos, entonces empezaban a perder la batalla. Pero cuando el siervo de Dios estaba arriba, levantado sus manos, entonces ganaban la batalla. Nos está enseñando, hermanos, que Josué estaba peleando, hermanos, con el ejército, pero también estaban tres guerreros con Moisés, estaba Aarón, estaba Hur, y estaban ahí delante de la cumbre. Y hermanos, el guerrero, el siervo del Señor, estaba clamando a Dios arriba, estaba arriba buscando esa gracia de Dios, el poder de Dios para que prevalezca. Pero cuando él empezaba a bajar sus manos, entonces perdía. Y eso, hermano, nos enseña, cuando nosotros dejamos de orar,
Cuando, hermanos, nosotros empezamos a bajar la guardia, entonces, hermanos, las batallas se empiezan a perder. En la vida cristiana es lo mismo, hermano. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja, hermanos, de estar, como dice, agarrado del Señor, cuando usted ora, sus manos están levantadas hacia arriba, mirando y esperando la gracia y el favor de Dios. Pero cuando usted deja de orar, cuando usted deja de estar agarrado del Señor, cuando usted deja de perseverar en el Señor, entonces tu mano empieza a debilitar, y entonces ahí es cuando nosotros experimentamos fracasos, pérdidas, sufrimiento. Y cuán importante que entendamos, hermanos, que en esta vida no solo es luchas, hermanos, terrenales, sino son luchas espirituales. Y esas luchas, si queremos ganar nuestras luchas terrenales de la vida, de día a día, tenemos que aprender a luchar espiritualmente, porque si nosotros perdemos en nuestra lucha espiritual, las batallas terrenales también se perderán. Pero si nosotros empezamos a levantar nuestras manos, a buscar el favor de Dios, a estar delante del Señor en oración, clamando al Señor siempre, entonces, hermanos, las luchas de cada día, las batallas de cada día serán ganadas, serán vencidas, prevaleceremos, tendremos victoria en nuestra vida. Pero cuando alguien, hermano, empieza a descuidar su vida espiritual, empieza a bajar la guardia, entonces, hermano, empezamos a perder en nuestras luchas terrenales día a día. Cuando un esposo deja de orar, cuando una esposa deja de orar, entonces, hermano, empiezan a perder batallas, y esas batallas podrían significar grandes pérdidas. Por ello, hermano, tenemos que tener una vida consagrada al Señor, una vida que busque a Dios en oración para que Él nos dé la fuerza, el poder, la victoria en nuestras batallas terrenales. Y qué peligroso es cuando un líder baje la mano. ¿Qué significa su vida espiritual? Hermanos, deja su vida de oración. Qué triste es cuando, hermanos, una cabeza de hogar deja su vida de oración. Y si no hay ahí una cabeza de hogar, de repente hay una madre y deja de orar, deja de clamar, deja de buscar a Dios. Entonces empiezan a perderse las batallas. Muchas veces no consideramos que la vida no solamente es, hermanos, salir a trabajar, como dice, hacer nuestros deberes de cada día. Esas batallas, hermanos, que enfrentamos día a día, también se tienen que pelear espiritualmente. Y eso es lo que nosotros no consideramos. Y es por eso que muchas veces peleamos la batalla en nuestras fuerzas, peleamos en nuestras capacidades, en nuestras experiencias. Batallamos con lo que nosotros tenemos y no batallamos con el poder de Dios. Cuando Moisés levantaba, había victoria, estaban ganando Israel, pero cuando Moisés bajaba, el pueblo empezaba a perder y Amalek empezaba a ganar. Así es, hermano, el enemigo empieza a ganar ventaja en tu vida, el enemigo empieza a tener victoria sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre la vida de tu esposo, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu esposa, sobre la vida de la iglesia. El pastor se debilita, usted se debilita, todos empezamos a debilitar cuando dejamos nuestra vida de oración. Necesitamos levantar nuestras manos. Así que la primera cosa que Dios nos enseña es que las batallas terrenales también se necesitan pelear espiritualmente. No solamente es terrenal. No solamente es que yo vaya y le aconseje, porque yo puedo aconsejar a la persona sin Dios, puedo guiar una familia sin Dios, puedo guiar mi vida sin Dios, pero sabes una cosa, tarde o temprano te darás cuenta que vas a perder, pero si usted empieza a batallar en oración, usted tendrá victoria, usted prevalecerá, usted ganará, usted vencerá las circunstancias de la vida.
Usted vencerá los problemas porque el enemigo va a atacarte. Como hayamos dicho, Amalek es un símbolo que el enemigo ataca, ataca y ataca. Te atacará y hará que usted pierda la batalla. Y muchas veces ya tu vida no tiene la fortaleza de Dios. Muchas veces tu vida no está agarrado del Señor. Muchas veces tu vida no está buscando al Señor porque usted está debilitado, porque alguien ha dejado de orar, alguien ha dejado de buscar, de levantar sus manos arriba y decir: Señor, ayuda, socorro. No se están fortaleciendo en el Señor. Nuestra vida, hermano, no solamente es una lucha terrenal, es una lucha espiritual. Y nosotros los cristianos tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar de rodillas para tener la fortaleza para seguir adelante. Y el Señor nos dice que el siervo de Dios estaba bajando las manos. Por eso, hermano, les pido en el amor del Señor, oren por su siervo. Oren para que su siervo, hermanos, no baje las manos. Porque el día que el siervo de Dios baja las manos, todos perdemos. Todos perdemos. Es importante que, hermanos, estemos ahí para que Dios, hermano, nos fortalezca. Pero hay algo más que el Señor nos quiere decir en esta noche. No solo que nuestras luchas son terrenales, nuestras luchas terrenales, hermanos, se pelean así, sino son luchas espirituales. Tenemos que entender que en la vida, hermano, no solamente las luchas son terrenales, sino son luchas espirituales. Todos los días tenemos que luchar la vida terrenal bajo la vida espiritual. Sin vida espiritual, la vida terrenal vamos a perder. Te aseguro que así sucederá. Por ello, tus rodillas no pueden dejar, hermanos, de estar en suelo. Tus rodillas tienen que estar en el suelo buscando la fortaleza, el poder de Dios para nuestra vida. Número 2, versículo 12. Hermanos, dice la palabra en el libro de Éxodo 17:12, dice: y las manos de Moisés se cansaron. Y las manos de Moisés se cansaron. La segunda cosa que Dios nos enseña en esta historia, hermanos, es que el cansancio es una realidad. El cansancio es una realidad. Hermano, hay algo que tenemos que entender. La vida tiene presión, la vida tiene cargas, responsabilidades, cargas de salud, cargas de repente de deudas, cargas de repente de necesidades, cargas de repente de proyectos, planes, estudios, cargas de repente problemas familiares, problemas de salud, problemas, hermanos, de repente emocionales. Cargas que vienen a nuestra vida, y todas ellas a veces llegan un momento y nos pueden cansar. Moisés estaba peleando, pero hermanos, se empezó a cansar. Y cuando uno empieza a cansarse, muchas veces baja la guardia. Pero es una realidad esto. Tenemos que entender de que muchas veces vamos a enfrentar desánimos, desalientos. Muchas veces vamos a enfrentar circunstancias que a veces golpean la vida, y muchas veces eso, hermano, hace que empecemos como dice, a debilitarnos. Y si no recurrimos, hermanos, a la persona correcta, que es nuestro Señor Jesús, no podremos fortalecernos. Pero es una realidad que todos vamos a experimentar cansancio, porque la vida tiene presión, la vida tiene momentos complicados y fuertes. Hay situaciones donde en verdad uno se siente, hermano, que ya no doy más. Hay momentos que te desalientas. A veces hay cargas de la vida y cargas por distintas situaciones. Moisés estaba peleando junto con Josué. Josué estaba en la guerra y Moisés peleando desde esa cumbre, mirando arriba al cielo, pidiendo la fortaleza del Señor, pero se cansó. Y eso es una realidad. Eso va a suceder.
Y así que necesitamos entender que necesitamos recuperar fuerzas. Y cuánta razón viene, hermanos, este texto de Mateo capítulo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor sabe que, hermano, la vida nos trae cargas y nos trae cansancio. Porque hay tantas cosas que abruman nuestra vida, ideas, pensamientos, situaciones que se dan. El mismo tiempo en que estamos, puede ser que a muchos de ustedes los está golpeando, los está presionando. Conversaba con un hermano en la calle y le veía con un semblante que estaba triste, y comprendo que en ese momento mi hermano esté pasando situaciones donde la vida les ha golpeado y nos golpea. Y aquí el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Sabes qué, hermano? Usted tiene que entender que usted se cansa. Usted tiene que entender que el cansancio es una realidad. Usted tiene que entender que ese cansancio no es un cansancio normal. No es un cansancio del trabajo físico que tenemos. El cansancio espiritual es algo real que va a suceder en tu vida por las cosas que la vida nos da. Y tenemos que ir otra vez al Señor a recargar baterías, y la oración recarga nuestras baterías. La oración nos trae otra vez, hermano, fortaleza de Dios. Y tenemos que entender eso. Tenemos que aceptar que no somos, hermanos, fuertes en todo. Necesitamos, hermanos, recargar baterías. Y esas baterías las podremos recargar cuando volvemos y nos agarramos del Señor. Y Él nos dice: venid a mí, todos los que estáis cargados, y trabajados, y yo os haré descansar. Pero ahí a veces las situaciones de la vida nos quitan, hermanos, el enfoque de mirar al Señor. Y cuando sacamos nuestra vista de Dios, muchas veces esa carga, ese tiempo que uno se siente, hermanos, en vez de ponerlo en el Señor, muchas veces, hermanos, no vamos a Dios. El siervo de Dios se estaba cansando, porque estaba peleando la batalla. Todo aquel que pelea la batalla en Cristo Señor experimentará un cansancio espiritual, un cansancio emocional y también cansancio físico. Por ello necesitamos volver a agarrarnos del Señor para pedir esa gracia que necesitamos para tener la fortaleza de Dios. Tercera cosa. La tercera cosa que nos enseña está, hermanos, en el mismo versículo 12, capítulo 17, 12 de Éxodo dice: y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Tercera cosa que nos enseña, hermanos, esta historia es que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Moisés estaba peleando por Israel en oración, buscando el poder de Dios, pidiendo que Dios dé, porque cuando él bajaba las manos, Israel estaba perdiendo, y cuando él mantenía arriba sus manos, él estaba ganando, Israel estaba ganando, todos estábamos ganando en ese momento. Y entonces, hermano, pero ahí hubo un momento que se cansó y entonces necesitaba ayuda. ¿Y qué pasó? Él estaba ahí, Aarón, estaba ahí Hur. Agarraron una piedra y lo pusieron delante de Moisés para que se siente. Y ahora Moisés está sentado, pero todavía las manos están, como dice, bajando. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Aarón agarró su brazo, y Hur agarró su brazo, y los tres ahora están ahí. Moisés está ahí, está, como dice, sosteniendo su mano para que no baje su mano, porque el siervo de Dios pelea, hermanos, por el pueblo de Dios.
No necesitamos unos a otros. El esposo necesita de su esposa. La esposa necesita de su esposo. El pastor necesita de hombres guerreros. Los líderes de la iglesia necesitan de la iglesia, que todos intercedan y luchen para que juntos ganemos la batalla, porque en esta batalla espiritual o ganamos todos o perdemos todos. No hay victoria para el pueblo de Dios si no estamos juntos en esto. Hermanos, aquí hay un Aarón, aquí hay un Hur, que está fortaleciendo las manos de Moisés para que Moisés no se rinda, para que Moisés siga peleando, para que no haya una pérdida tremenda. Y hermanos, entonces Moisés, lo que estaba débil, ahora tiene fuerza para pelear. Hermanos, no necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos. El pastor necesita de ustedes, que ustedes clamen, que ustedes puedan estar ahí fortaleciendo la mano del siervo de Dios. Que ustedes, hermanos, igual el pastor esté luchando por cada uno de ustedes. Y oro por ustedes, hermano, para que Dios les dé fortaleza, para que les vaya bien, para que ustedes sigan siendo bendecidos, para que ustedes sigan prosperando en su camino, para que la bendición de Dios esté con ustedes. Pero ¿qué pasa si un siervo de Dios empieza a bajar la guardia? ¿Qué pasa si un siervo de Dios deja de orar, deja de buscar al Señor? ¿Qué pasa si una iglesia deja de orar por su pastor? Deja de orar por los líderes de la iglesia. Entonces empezamos a perder las batallas. Ahí no hay ganador, hermano, todos perdemos. Ahora somos uno en Cristo. Ahora, hermano, mi hermano es importante. Ahora mi hermana es importante. Ahora el siervo es importante. Ahora somos una familia. Y si no luchamos juntos esta batalla, hermano, no podremos prevalecer. Por eso es importante que luchemos juntos en esta batalla. ¿Cuántos Aarones y cuántos Hur hay en esta iglesia? Yo sé que hay. Y pueden levantarse más Aarones y más Hur que puedan luchar y juntos podamos pelear. Hermano, no solamente la pelea de una iglesia es de los líderes, es de cada uno de nosotros. Recuerda, hay un Josué que está peleando, hay un ejército que está peleando abajo, hay otros que están orando, están clamando al Señor, pero muchos están guerreando en la calle, están peleando la vida. Eso es la vida en Cristo Jesús. Todos tenemos que ayudarnos. Y entonces, hermanos, verás que la obra de Dios y verás, hermano, que el favor de Dios está sobre nosotros. La cuarta cosa, hermanos, que el Señor nos enseña. Primero, la primera cosa que Dios nos enseñó es, hermanos, que la lucha no solamente son luchas terrenales, sino son luchas espirituales. Si queremos tener victoria en la vida terrenal, tenemos que tener una lucha espiritual, porque si hay victoria en la lucha espiritual, hay victoria en la lucha terrenal, pero no al revés. Segundo, necesitamos, hermanos, entender algo, hermanos, es que el cansancio es una realidad. Todos experimentamos cansancio por la presión de la vida, por las circunstancias. Todos enfrentamos desánimos, desalientos. Número 3, necesitamos ayudarnos unos a otros. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Uno, hermanos, alentándonos, motivándonos, hermanos, aconsejándonos, visitándonos, compartiendo con otros nuestras bendiciones, orando unos por otros, hermanos, y también corrigiéndonos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, 16 dice:
La palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 13, 16 dice la palabra del Señor. 13, 16 dice la palabra. 13, 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuántos están orando por el pastor? ¿Cuántos de ustedes claman al menos siquiera un minuto por el pastor? ¿Cuántos de ustedes? Porque yo te digo, si usted no pone a tu siervo en oración, usted no le interesará qué le pase al pastor. Usted no estará preocupado por él. Hermano mío, tenemos que orar. Sé, hermano, que la lucha terrenal también es una lucha espiritual. Y tenemos que fortalecernos en el Señor. Y sé que, hermano, gracias a muchos de ustedes que están orando, que están clamando, hermanos, el pastor se está fortaleciendo y el pastor está semana a semana, día a día, con ustedes, llevando la palabra de Dios para, de alguna manera, hermanos, fortalecerles, alentarles, motivarles y ayudarles a entender de que tenemos que agarrarnos de Dios. Número 4, 17:13 de Éxodo dice la palabra del Señor. 17:13 de Éxodo dice la palabra del Señor. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Número 4. Hermanos, Dios bendice la unión. Dios bendice la unión. Josué y el ejército peleando físicamente. Aarón, Hur, Moisés peleando desde la cumbre, pidiendo el poder de Dios y la gracia de Dios para que haya victoria. Hermanos, todos trabajamos en distintas maneras. La victoria no es de uno. La victoria de la iglesia de gracia no es tarea de uno, es la tarea de todos. Y cuando hay unión en un hogar, hay unión en una iglesia, todos se ayudan, Dios bendice, Dios da victoria, Dios bendecirá sus vidas. No pienses que trabajar independientemente es la que te va a traer bendición. La unión es la que trae bendición y usted será bendecido y todo el pueblo será bendecido. Por eso, hermano, en un hogar tienen que estar unidos, tienen que agarrarse todos para tener victoria, porque Dios bendice la unión. Y dice, Josué deshizo a Amalec. Amén. Y para terminar el mensaje y esta enseñanza de esta noche, veremos, hermanos, el versículo 15. La quinta cosa que nos enseña el Señor a través de esta historia es que recordemos, hermanos, quién es nuestro estandarte. ¿Quién es nuestro estandarte? Capítulo 17, 15 dice: Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Hermanos, una bandera, hermanos, un estandarte, era la representación, la que decía al enemigo quién es, a quién pertenece, por quién luchamos. En este caso, cada vez que nosotros tenemos Jehová Nisi, la bandera, nuestro estandarte, hermano, nos hace recordar quién pelea por nosotros, quién está por nosotros, quién es el que lucha por nosotros y de quién es la victoria, de quién es la gloria, de quién es la alabanza. Nos hace recordar que toda victoria de la vida cristiana no se debe a la experiencia o capacidad o habilidad humana. Toda gracia, cada vez que uno, hermanos, el soldado cuando salía a pelear miraba su estandarte, sabía que estaba peleando por un reino. Ese reino le recordaba que tenía que luchar
hermanos, por su país. Y en este caso, nosotros luchamos por lo celestial, hermanos, pero en realidad el que lucha por nosotros es el mismo Señor Jesús. No olvides, hermano, que nuestro estandarte es nuestro Señor. Jehová Nisi, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos da la victoria, Él es el que da la fortaleza. Necesitamos ir y entender por quién estamos y quién está por nosotros. Jehová Nisi. Moisés levantó un altar para no olvidarse, para recordar que la victoria no fue por los hombres. Nosotros hemos sido instrumentos, pero la victoria siempre fue de Dios. Toda victoria que la iglesia de gracia tenga, toda victoria que tengamos como familias independientes en las distintas áreas, tenemos que tener Jehová Nisi para recordarnos que la victoria siempre vino de nuestro Señor. Ahí donde estás, hermano mío, hoy el Señor nos ha dicho que debemos ayudarnos unos a otros. Porque, hermano, esa es la clave para que en verdad toda bendición de nuestro Dios se ponga a nuestro favor. La vida independiente no le agrada a Dios. Dios quiere que aprendamos a trabajar como familia, como equipo. Y por ello es que usted, hermano, interceda por su hermano, por su hermana. Clamen unos por otros, oren, recuérdense de su hermano tal, de su hermana tal. Mira, si usted pasa medio minuto solamente por cada hermano, ¿sabes qué? Si usted piensa en 40 o 50 personas, usted ya tiene ahí por lo menos 25 minutos de oración solo por medio minuto de cada uno. El gran problema de por qué empezamos a perder y usted empieza a perder y por qué su hogar empieza a perder, por qué las batallas se pierden, es porque no estamos orando, no estamos fortaleciéndonos en el Señor. Y usted necesita volver al Señor y decir: Señor, perdóname, ahora sé que si voy a ganar las batallas, necesito tener mis manos levantadas, porque si mis manos están abajo, entonces las batallas se van a perder. Hermano, las batallas se ganan espiritualmente, no físicamente. Si ganas, si te pones de rodillas y clamas al Señor, el Dios del cielo te dará la gracia, la fortaleza, la victoria, y verás, Jehová Nisi, Jehová Nisi. Necesitamos a Jehová Nisi, a nuestro estandarte, que nos recuerde, que nos haga entender por quién peleamos y quién pelea por nosotros. Si Él te ha hablado, ponte de rodillas y dile: Señor, te doy gracias, porque ahora sé que yo no estoy solo y que tú estás conmigo, y que ahora debo también apoyar a mi hermano, alentándole, motivándole, fortaleciéndole, aconsejándole, corrigiéndole, orando por él, ayudándole en las distintas formas. Y así, hermano, tendremos victoria, porque el enemigo pelea fuerte y buscará, hermanos, ganar ventaja. Usted, esposa, necesitas orar por tu esposo más. Ora para que tu esposo no se debilite. Usted, esposo, ore más por su esposa para que no se debilite. Padres, oren más por sus hijos para que sus hijos no se debiliten. Hermanos, oren más por la iglesia para que la iglesia esté firme y fuerte en el Señor. Hermanos, oren por su pastor para que su pastor siga orando, porque recuerda, el blanco principal es el pastor. El enemigo va a atacar, y que si un siervo empieza a dejar de orar, hermanos, entonces va a haber muchos problemas. Oremos para que el Señor, hermanos, nos dé fuerza. Un pastor debe orar por las ovejas, y lo hago, hermanos. Clamo uno por uno, nombre por nombre, para que usted tenga victoria, para que usted siga adelante. Que el Señor lo ayude a tener un corazón, hermanos, que ayude en distintas maneras. Ora
Es la mejor forma, es la primera forma como podemos ayudar. Y si Dios te da la oportunidad de ayudar en otra manera, aconsejándole, alentándole, visitándole, como dice, compartiendo, orando, no sé, como Dios te muestre. Eso es una iglesia que tendrá bendición tras bendición, bendición tras bendición. Ora, no sé, de repente tienes a un esposo debilitado, de repente tienes una esposa debilitada, de repente tienes un hijo debilitado, de repente estás teniendo hermanos debilitados. Entonces tenemos que empezar a clamar, a buscar el favor de Dios. El Señor es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. No te olvides. Él es quien nos da la victoria. Tenemos que ir a Él de rodillas para que nuestras manos se mantengan arriba, para que nuestras manos no bajen. Que Dios me lo bendiga. Si Él te ha hablado, habla con tu Dios y dile: Señor, yo quiero ser un Aarón, yo quiero ser un Hur, yo quiero ser un Aarón, yo quiero ser un Hur, que sostenga la mano no solo al siervo de Dios, sino a mis hermanos en Cristo, a la familia en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Es verdad, Señor, cuando empezamos a ayudarnos, Padre, en oración, Señor, motivándonos, alentándonos, fortaleciéndonos, aconsejándonos, corrigiéndonos, ayudándonos, Señor, de repente con cosas materiales. Señor, tú, Padre, te agradas de ello. Ayúdanos, Padre. Y de aquí mi oración, Señor, es por tu iglesia. Que tú, Señor, los fortalezques, que tú, Señor, los alientes, Padre, que esta palabra los ayude a entender que en esta vida cristiana es una lucha espiritual, no solo es lucha terrenal. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos en tu gracia. Ayuda, Señor, y fortalezca a tu pueblo. Aliéntalos, motívalos, Señor, para que sean mujeres de oración, para que sean hombres de oración, para que sepan interceder, clamar unos por otros, para que se refleje el amor de ti y para que tu bendición sea derramado sobre cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por esos Aarones, por esos Hur, Señor, que siempre están fortaleciendo la mano de otros. Gracias, Padre, por ellos, que tú los bendigas, que multipliques sus bendiciones, que no les falte, Señor, que tú los cuides, los protejas, los animes, los fortalezcas, Padre. Gracias por tu palabra, bendito seas tú, Señor. Te agradezco por hablarnos. En tus manos nos encomendamos. Jehová Nisi, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro estandarte, de ti viene toda victoria. A ti sea la gloria, Jehová Nisi, en el nombre de Jesús. Amén.